El juego es el mecanismo por excelencia de desarrollo de los niños y de las niñas, y el juego libre todavía más. Es decir, el juego libre es el mecanismo, es el gran mecanismo. El juego libre tiene muchas funciones. Y hoy quería hablar del juego y de la autoestima, del juego y de las emociones, del desarrollo emocional. Entonces, para situaros un poco, ¿vale? A nivel un poco más técnico, pero para que entendáis también cómo funciona el cerebro en estas etapas, quería explicaros muy brevemente que de los 0 a los 7 años, la parte del cerebro que se desarrolla, donde está toda la energía puesta en esta etapa a nivel de desarrollo, es en el cerebro límbico, que está situado en la parte trasera. Esta parte del cerebro es la parte del cerebro que regula las emociones, que está conectada con la memoria, ¿sí? Porque recordad que la memoria y las emociones y el aprendizaje de hecho van de la mano, ¿sí? Es un circuito que van juntos, son 3 ingredientes que es muy importante que vayan juntos, las emociones y el aprendizaje para que la memoria actúe. Para mí lo más importante es la regulación emocional, esta parte de la regulación emocional, de la memoria y del aprendizaje, del despliegue, del placer y de la toma de decisiones desde el placer. No es tanto la toma de decisiones, esta es la siguiente etapa, pero es el placer y el displacer, ¿sí? O sea, la conexión del placer y del displacer, que luego en la siguiente etapa les va a ayudar en la toma de decisiones conscientes. Ahora está en un lugar inconsciente y luego está en un lugar consciente. ¿Por qué es tan importante para mí esta etapa, o poderos explicar que en esta fase se desarrolla el cerebro límbico? Porque es la etapa en la que se generan las estructuras emocionales que luego les van a permitir los siguientes aprendizajes y el siguiente desarrollo, que tiene que ver en la etapa 7-14 con la corteza prefrontal, que es la del autocontrol, de la toma de decisiones, de la lógica, que entonces empieza. Y todo esto os digo que se desarrolla de los 0 a los 7 y sigue desde un lugar más complejo de los 7 a los 14, pero esta etapa, sobre todo el cerebro límbico, pero de los 7 a los 14 es un proceso en el que se desarrolla la corteza prefrontal, que entonces también se desarrolla la lógica y la abstracción. Al final de esta etapa pueden llegar a un lugar de abstracción. Y esto es muy importante porque esto va ligado a la estructura emocional. En esta sociedad lo que le damos importancia es a esta segunda etapa, donde la lógica, el autocontrol para ponerse a estudiar, la abstracción, etcétera, etcétera, tiene mucha relevancia. Es decir, que la primera etapa desarrolla las emociones, la segunda etapa desarrollan la razón gracias a las emociones, es decir, de la mano de las emociones. Y no hablamos de la adolescencia porque ahí pasan un montón de cosas que tienen que ver con la corteza prefrontal, sobre todo, pero en relación a otras partes del cerebro, entonces, bueno, pasan otras cosas más complejas. Pero para mí es importante que situemos esto. De 0 a 7 es la parte emocional que se desarrolla, y de los 7 a los 14 es la parte racional de la mano de la emocional la que se desarrolla. Entonces no intentemos cambiar, adelantar, estirar, meter cosas que no tocan en etapas que no tocan. De los 0 a los 7, cero dirección, talleres dirigidos, juegos dirigidos, juegos con normas incluso. Yo sé que está súper de moda los juegos de mesa y empiezan a hacer juegos de mesas desde los 3 años, 4, 5, 6, ¿no? Y hay para todas las edades. No es necesario, en realidad, no es necesario. No pasa nada. Bueno, no, hay mucha gente que me dice, bueno, es que no pasa nada. Yo, de hecho, con mis hijos que son muchos y mis hijos mayores son muy de juegos de mesa, me cuesta la vida que mis hijos pequeños no entren. Tengo que poner límites, entonces a veces sí, pero de esta manera, muy libre, hasta el punto, por ejemplo, de compartiros que mi hijo pequeño, que tiene casi 3 años, no llegan, claro, ve a sus hermanos jugar a cartas, jugar con tableros, ¿no? Entonces se va al armario de los juegos de mesa y te trae un juego de cartas. Es un material que está a su disposición. ¡Ay, qué difícil decirle que no! Qué importante es cómo entonces acompaño ese juego. Lo que yo suelo hacer es que le digo, ok, jugamos, lo abrimos, sacamos las cartas y hacemos lo que él quiere que hagamos. Entonces pasan cosas súper divertidas. Claro, yo me tengo que morder la lengua 30.000 veces porque yo tengo las normas muy aprendidas, lo he jugado mucho con mis hijos. Me tengo que morder la lengua y todo el rato es que él dirija. ¿Y cómo dirige? Pues que él a veces tira 2 veces, pero a veces tira en un montón y a veces tira en otro montón. No tiene lógica, no tiene objetivo el juego, no tiene el ganar-perder, no hay punto, no hay nada. Él es sacar cartas, te toca a ti. En realidad lo que está haciendo es imitando a sus hermanos cuando juegan, lo que ve. Recordad que los niños por imitación, por repetición, ellos hacen y se prueban y entonces es como
esto que he visto que me ha llamado la atención, que me estimula, que me mueve, que parece divertido, que todo el mundo se divierte, ¿no? Mis hermanos se ríen, se lo pasan bien, esto, pues yo me lo llevo a mi terreno y lo juego. Juego esa imagen que yo he visto, pero no juego al juego, juego a la imagen. Entonces yo tiro cartas, tú, te toca a ti, mamá, mamá, tú. No, tú no, tú no. Y de repente dice, he ganado, y se lo lleva todo. Pero es que ahí no hay norma, no hay nada. Y estamos un rato haciendo esto, que es ahora tú, ahora yo, ahora tiro, ahora no tiro, ahora recojo, ahora lo dejo aquí, ahora hay otro montón, de repente ha nacido otro montón, o de repente lo alineas y yo voy viendo, porque claro, conozco los juegos de mesa de mis hijos mayores, yo voy viendo a qué juego se refiere. Vale, ahora está imitando a aquel, ahora está imitando a aquel otro, ahora está imitando a aquel, pero siempre libre y sin dirigir y sobre todo sin objetivo. El juego libre, una de las características que tiene, o de las propuestas libres, es que no hay un objetivo concreto. Se va elaborando a medida que se va haciendo. Se va desplegando, va desarrollándose, se va dando a medida que vas haciendo y jugando. No hay un objetivo al que llegar, no tenemos que ganar tantos puntos, no tenemos que perder, no tenemos que construir un muñeco de nieve, no tenemos que construir una torre, la torre de Babel, no tenemos que hacer nada. En el momento en que no hay objetivo, ¿qué sucede? Que el proceso es lo importante. Y los niños de los 0 a los 7 están en el proceso, están en el hacer, experimentar y explorar sin más, sin un objetivo al que llegar para nada. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo en la escuelita, hicimos hace poco yo estaba presente porque acompaño a mi hijo pequeño. Hicieron las educadoras una propuesta de bar de harina y agua, ¿sí? Harina y agua. No había cantidades, no había instrucciones, no teníamos que hacer pan, no teníamos que hacer figuritas, no teníamos que hacer pasta de sal, no teníamos que hacer nada. Había agua y había harina. Entonces cada uno pues mezclaba y veías que cada niño y cada niña se quedaba en la mezcla o se quedaba en el objetivo propio que quería o necesitaba. En el sentido de que mezclaban harina y agua y uno se le quedaba súper pegajoso, la consistencia era muy pegajosa y se quedaba ahí porque eso le encantaba, esa sensación, experimentar, explorar esa sensación. Pero había otros niños o otras niñas que esa sensación no, añadían más harina, entonces hacían una bola, entonces empezaban a hacer cosas con las bolas que ya eran consistentes, no eran pegajosas. Y luego había niños y niñas que lo que hacían era tirar agua y agua y agua, y en realidad lo que hacían era una pasteta. No hacían bien ni harina pegajosa, ni nada. El agua para ellos era lo interesante. Qué interesante que sea suficientemente libre para que cada niño, según en el momento en el que esté, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel madurativo de físicamente, sensorial, etcétera, haga lo que necesite hacer. Quedarse con la pasteta acuosa, quedarse con el pegamento que cuando está medio, o hacer la bola, la masa, para hacer figuritas o para acumular o para hacer bolitas. Recuerdo que estaban haciendo todo de bolitas de diferentes tamaños y lo iban cortando, iban haciendo cosas, ¿no? Un grupito de niños. Entonces, qué interesante que cada uno pueda y cada una pueda experimentar hasta el lugar donde quiera y indagar y explorar hasta el lugar donde quiera y necesite y quedarse con lo que necesita en ese momento, sin una dirección externa de no, le has de poner más harina para que entonces no se te pegue, no, le has de poner más agua porque ahora es demasiado seco, no, experimentar y explorar que en libertad para que ella pueda experimentar lo que necesite. Entonces, juntándolo con la parte emocional, ya sabemos que el juego tiene las funciones de aprendizaje, de desarrollo físico, ¿sí? El juego, tanto el de movimiento como el de coser cositas, bolitas, o el de lo que sea, tiene que ver también con la psicomotricidad fina, la precisión, la coordinación, el equilibrio, es decir, desarrollo físico, desarrollo cognitivo, pero a mí me interesa mucho el desarrollo emocional. El juego libre está íntimamente conectado con el desarrollo emocional, por dos motivos principales. Uno, súper importante, y es que ellos y ellas, a través del material desestructurado, lo más desestructurado posible, es decir, sin un objetivo concreto, sin un final concreto, esto se usa para esto y para nada más, ellos pueden jugar sus emociones. Es un vehículo, es un medio en el que ellos evocan, en los que ellos expresan sus emociones de formas abstractas, ¿sí? De forma
No es concreto de ahora, que yo a veces os he explicado y lo habéis visto muchas veces en mis stories, cuando mis hijos, tanto mi penúltimo como en el último lo he compartido, cuando están en el proceso de desaparición, les da por jugar a churros de plastilina, a cortarlos y a engancharlos, y cortarlos y engancharlos, y venga a cortar y venga a cortar, y lo cortan todo, el barro, la plastilina, todo lo que pueden lo cortan. Y yo siempre digo, está en proceso de separación. Es evidentemente una interpretación muy rápida que hago yo desde un lugar muy adultocéntrico, ¿sí? Desde un lugar de necesitar interpretar todo al dedillo, es decir, no interpretan de una forma tan directa, es una expresión y una evocación de sus emociones desde un lugar mucho más abierto y multidimensional del que creemos. Lo que pasa es que nosotros necesitamos, y seguramente solo vemos una parte de todo lo que juegan a nivel emocional, pero les sirve de vehículo, les sirve muchísimo de vehículo. Por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto de la harina y del agua, habrá niños y niñas que están en el agua y que juegan en el agua, que juegan con el agua, y el agua es lo más importante, porque a lo mejor están en un momento en el que están jugando la sensación de desbordamiento del agua, de exceso de agua, que es de exceso de emociones. A lo mejor están en un momento de control de esfínteres y tiene que ver con eso. A lo mejor tiene que ver con... Sabemos que el agua es el símbolo de las emociones, de la parte emocional, de la parte femenina, ¿no? Necesitan, a lo mejor están muy en contacto con el agua, sentir la fluidez, todas las sensaciones que les transmite el agua, el medio acuoso, tiene que ver con sensaciones internas. Pensad que ellos no tienen la parte prefrontal desarrollada, no tienen la parte del cerebro, de la conciencia y de la razón y de la interpretación desarrollada. Entonces, sus sensaciones son muy corporales, todo lo que viven son impactos corporales, sensaciones, por eso es la etapa sensoriomotriz, que necesitan repetir y jugar una y otra vez, desde diferentes puntos de vista y desde diferentes maneras. Por eso es tan importante que sea libre, para que puedan hacerlo acorde a todo ese paisaje interno de emociones y sensaciones que tienen y poderlas evocar, poderlas trasladar a su juego, a manipularlas, tocarlas, transformarlas, y desde ahí pueden ir elaborando y generando esas estructuras de sostén, esas estructuras que sostienen todo ese movimiento emocional. Esas estructuras que les van a servir para después, en la etapa de los 7-14, poder poner la energía en el desarrollo de la corteza prefrontal, de la lógica, del razonamiento, de la abstracción, etcétera, etcétera, con aprendizajes más concretos, ¿sí? Con aprendizajes más cognitivos, que no en esta etapa. Pero necesitan mucho de jugar con agua, con tierra, con materiales desestructurados sin ningún fin y sin ningún objetivo. Este es uno de los principales motivos del juego libre a nivel de emociones, que es que ellos pueden jugar sus emociones, ellos pueden trasladar y expresar sus emociones a través del material y del juego. Por ejemplo, también es muy típico los niños que juegan con bloques, que al principio juegan con bloques en lo horizontal, a nivel horizontal, no se atreven a hacer torres, siempre nos piden a nosotras que hagamos torres. Es importante no adelantarnos etapas. Sí que es verdad que la etapa, cuando tienen 1 año o 2 años, necesitan construir para destruir. Es decir, necesitan que construyamos nosotros para que ellos destruir. Es cierto que los niños y las niñas empiezan desde la destrucción para la construcción, la destrucción para la creación. Os seguro que todos os acordáis de la etapa de vuestros hijos en los que vosotros teníais vuestras cestitas con materiales de piñas, de palitos, de piedritas, de material de minimundo, y se pasó durante, no sé, una buena etapa de su infancia, en el año, 2 años, entre el año y los 2 años, a tirar. Lo cogían las cestitas y tiraban, y solo tiraban. Entonces muchas madres siempre es como, bueno, lo recogemos, lo escondemos porque no está preparado. No, es que lo que necesita es vaciar, es llenar, pero siempre es vaciar para luego llenar, siempre es destruir para luego construir. Empiezan de esta manera. También cuando entran en un espacio súper mega preparado, al principio es como el caos, ¿no? Necesitan como tocarlo todo, verlo todo, desmontarlo relativamente todo, para luego ir a lo que les interesa y empezar a generar, a crear, a construir su juego. En una sala de psicomotricidad también empiezan primero desde la descarga, ¿sí? Desde el movimiento caótico de descarga tensional y emocional, pero no porque sea malo, sino porque empiezan desde ahí para luego construir un juego, un objetivo, una voluntad,
quiero saltar y subo y salto y subo y salto y subo. Ya no es un, cojines, me tiro, ahora subo y ahora bajo y ahora me tiro por aquí y ahora por allá y ahora lo desmonto todo y ahora tiro los cojines. No. Al principio es esto para luego empezar a, si es a nivel un juego motriz, pues saltar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, o empezar a construir cabañitas, empezar a construirse un refugio, o hacer que son un cojín es un coche de policía, y entonces empiezan con el juego simbólico, ¿sí? Progresivamente empiezan desde la pulsión del caos, de la destrucción, para luego construir. Es así, esto es súper importante tenerlo presente, porque a veces pensamos que es que no están bien entonces, hay algo que no funciona. Sí funciona. Es que este es el mecanismo, este es el funcionamiento, ¿sí? Esta es la estrategia. La segunda función, veníamos de esa primera función de jugar con sus emociones, de evocar sus emociones y sensaciones para generar estas estructuras, para jugarlas, para evocarlas. Yo recuerdo también, por ejemplo, último ejemplo, una época en que uno de mis hijos estaba en un momento emocional potente y su juego era hacer canales de agua, ¿sí?, en el arenero. Y yo pensaba, claro, necesita abrir, necesita que circulen esas emociones, es como desbloquear cosas. Es en serio, es de verdad. Todo lo que ellos hacen, toda la simbología, todo el juego que hacen es símbolo de la construcción de su ser. Esto lo dice también Bernard Couturier y es buenísimo como lo explica él a través de la psicomotricidad del habla, pero yo lo traslado a todo el juego, que luego otros autores, por ejemplo Piaget también lo decía, etcétera, que todo lo que ellos juegan, todo lo que ellos hacen, por eso es tan serio el juego, porque todo lo que ellos hacen es un símbolo, es una expresión de la construcción del ser, de esa construcción interna. Todo, no hay nada que jueguen gratuitamente, no hay nada del hacer por hacer, no hay nada. Todo tiene un sentido que nosotros no podemos ver, que nosotros no podemos entender porque estamos en otro lugar y nos han educado además de otra manera, pero todo eso tiene un sentido en la construcción de su ser, en la construcción de las estructuras emocionales, físicas y cognitivas. Tiene un sentido todo lo que hacen. Entonces, qué sagrado es el juego de los niños y de las niñas, qué sagradísimo es. Si realmente sintiéramos, porque hubiéramos sido niñas y niñas respetadas, entenderíamos lo sagrado que es el juego. No lo interrumpiríamos, dejaríamos mucho más espacio, prepararíamos muchos más ambientes, todo el entorno sería preparado para que ellos y ellas jugaran todo lo que necesitaran jugar libremente, sin dirección externa. En la etapa de los 0-7 años, en este desarrollo de las estructuras emocionales, de ese cerebro límbico que hemos hablado antes, hacen muchas cosas que aparentemente son por hacer. Es decir, si tú les das unas maderitas, unos clavos y unos martillos, van a picar clavos, pero no va a haber ningún objetivo de construir nada, ni de hacer nada, ni de elaborar nada, sino que el martillear es lo que les va a mover. Todo eso les va a dar información de cómo funciona el medio a nivel cognitivo, pero a nivel emocional están, una vez más, dándole una nueva forma a algo que ellos sienten. Es tal cual, es como una manera, un descubrimiento nuevo de, esto, y esto me lleva a un lugar y esto lo traslado de esta manera, por eso es este ritmo, por eso es esta manera, por eso los niños, por ejemplo, en la etapa de los 2-3 años, 2-3-4 años, necesitan martillear mucho, barro, clavos, piedras, tierra, necesitan picar. Por eso cogen palos y pican a veces a sus hermanos también, ojo, pero pican, necesitan picar mucho. Ahí hay, en su construcción sobre todo del yo egocéntrico, tiene mucho sentido, ¿sí? También la descarga emocional o la descarga de la agresividad, pero tiene mucho que ver con la dirección donde yo martilleo, tiene mucho que ver con el ta, el yo, tiene muchos sentidos en muchas dimensiones. Cuando pasan de la etapa de los 7 a los 14, ese martillear empieza, cuando ya empieza a formarse y a crearse esta parte racional, ese martillear ya empieza a ser necesario que tenga un pequeño objetivo que marcan ellos, por supuesto, que por ejemplo es hacer una casita para su muñeco o para sus animales, hacer un pequeño refugio o hacer, ¿sí? No nos vayamos a hacer casas de pájaros, eso viene más adelante todavía, ¿no? A los 10, 9, 10 años, pero a los 7, 8 años ya van a querer, no va a tener mucha forma, no va a cuadrar, no va a ser cuadrado perfecto, no va a ser, pero ya tiene un principio, porque ya empieza la planificación, la parte prefrontal, a entrar en escena, el objetivo, la razón, van a poder crear estructuras, empezar a crear estructuras de planificación muy progresivamente.
Entonces, seguimos ofreciéndoles materiales desestructurados que ellos ya elaborarán cosas con ellos, sobre todo desde un lugar simbólico. Pero ya la elaborarán, habrán aprendido a martillear y entonces ahora ese martillear lo usarán para juntar 4 maderas y hacer un coche, que ni siquiera tiene ruedas, pero para ellos es su coche. O van a juntar 4 maderas porque va a ser el refugio de su león de juguete. Es importante que veamos también esta diferencia que se da para no adelantarnos en etapas y no intentar que hagan casitas de pájaros a los 5 años y que los hagan pues a los 9 y que a los 7 a lo mejor hagan pues lo que quieran con ese material que nosotros ofrecemos, ¿sí? Para ir situando etapas de desarrollo.